comenzando y así se van comenzando. Entiendo. Vamos a iniciar entonces la jornada de hoy día, así va a quedar grabada, se la reenviamos la grabación de esta jornada, tercera jornada del día 18 de octubre. Así que bienvenido a este trabajo de la temática es la evaluación y la coherencia. Me gustaría que, Francisca, que quiero un poco que los colegas pudiéramos abrir las ventanas y para podernos visualizar un poco, ser un poquito más amigable esta jornada, ya darnos la bienvenida y poder compartir un poco. En este primer momento quiero recibir algunas consultas, algunas preguntas, algo que en la jornada anterior no quedaron como muy claras, para poder profundizar desde esa perspectiva en esta jornada que fue distinta hoy día. Así que dejo abierto, ahí está la colega, a ver, los invito, Francisca, Carla, Valentina, Vanessa, Edilene, Manuel, que puedan ahí para vernos bien, Valentina. Hola, Podamos buenas entrar. tardes. Hola, Valentina. Elaine, no, soy Elaine. Edilene, ya. Ya, yo le comento, yo salí recién de la escuela y yo viajo hacia mi casa, así que yo pantalla prendida no puedo porque voy manejando. Perfecto, Pero ya. estoy conectada, la estoy escuchando. Perfecto, estamos escuchando ya, perfecto para... ¿Tienes alguna Gracias. pregunta, Edilene? No, porque usted me la aclaró el otro día, cuando terminó el curso. Perfecto, Muchas ya. gracias. Francisco, un poco, ¿alguna pregunta? Ahí la colega que dice oro negro, que está ahí. ¿Cuál es tu nombre? Ay, lo que pasa es que no pude cambiar el nombre, pero es Ya, Loreto Morales, Loreto, de ya, Oro ya Negro. Loreto. Ya, perfecto, sí, ahí veía que estaba Loreto. Perfecto, Loreto. Sí. Y bueno, los demás no quieren mostrarse. Bueno, vamos a bien, estamos igual que los chiquillos, ¿no? Pero bien. Vamos a comenzar esta reunión. El tema era profundizar en los instrumentos de evaluación. Ya nos vamos viendo la coherencia y los instrumentos de evaluación. Yo trabajé, los ejemplos los trabajé con la colega, no está, que dijo recién Elsa, que nos mandó su planificación de las 3 clases, y vamos a trabajar el instrumento con sus objetivos y así poder irlos integrando. Ya que me faltaron que me enviaran, pues hubo gente que no me envió, yo les pido que vayan enviándome, y a Elsa también, Francisca, que también se está integrando, y Celeste, que parece que ustedes no la conocen, ahí está Celeste, que también forma parte del equipo, para que podamos irle revisando, es decir, vamos a compartir, nosotros nos compartimos con el CITA, comentamos el trabajo de la colega y Evelyn, y le mandamos una respuesta. Entonces ahora yo voy a construir, con ese objetivo voy a trabajar el elemento. Así que, ¿sí, Elsa? Angélica, es que Evelyn es de la escuela Irma Salas. Ya, Irma Sala, perfecto. Ya, Es pero que no esos importa. colegios y el liceo nos han mandado. Discúlpenme, colega, pero a mí no me han llegado de Oro Negro ni Puente Colmo, pero ya. sí han llegado del liceo y de la escuela Irma Salas. Sí, así que vayan mandándonos, nosotros Por revisamos, favor. agregamos elementos, hacemos una corrección más bien de acompañamiento, ¿no? De una reducción de crítica, si no, está malo, 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 no. Le No. vamos agregando los condimentos o nos falta tal cosa que le vamos Sí, colocando, claro. para que se toma, y vamos tabulando así con una rúbrica cuáles son las cosas que tienen todo, y le agregamos desde ustedes después la pueden modificar. Así que esta semana esperamos que ustedes puedan compartir esos elementos. ¿Sí, Elcita? Oye, lo que sí también quiero decir, sí, para que no se sientan mal, han sido muy activos durante las presenciales, ¿ya? Sí, ¿ya? Pero yo quiero ver, y también Angélica y el resto del equipo queremos ver el escrito, a ver, de todo lo que han dicho, de todo lo que le hemos ido acompañando, mes a mes, ¿verdad? Sí, pero ahora lo quiero ver terminado, pues escrito, ¿cómo lo vamos a presentar? Entonces, ahí están un poquito lentos, colegas, por favor, ¿ya?
Pero yo tengo mucha expectativa, mucha disposición por parte de ustedes que están haciendo bien el trabajo, por lo menos en las conversaciones, en los diálogos que hemos estado llevando a cabo en la jornada. Pero queremos ver el texto, ¿ya? Eso es. Ya. Francisca, ¿podríamos compartir pantalla? Angélica, ¿puedes compartir? Ya, perfecto. Ahí yo estoy mandando a todos y con copia al equipo los PPT que se van a presentar en esta jornada. Ahí va, ¿ya? No sé qué me pasa, no puedo compartir. No puedo compartir pantalla. Compartir pantalla. Ahí. ¿Puedes? Sí, que aquí, a ver, 3.1, no. 3.1. El 3.1, claro. Sí, 3.1, sí. Es que estaban como ocultos los otros. Tienes muchas cosas abiertas. Sí, traté de cerrar. Espérate, estoy ahí, lo tengo abierto aquí. Cierra nomás, cierra todo. Sí, voy a cerrarlo todo de nuevo porque los tenía abiertos, pero oración se siente imposible. Ahí lo tengo. Me voy acá. Ahí sí se alcanza a ver o todavía Sí, no. Ya, sí, pero ya. quizás más grande. O sea, no que No, quizás. no, ahí. Ahí sí, ahí sí. Sí, perfecto. Vamos entonces, colega, a ir viendo y visualizando. Vamos a partir con este elemento que hemos ido avanzando. La coherencia es lo que vamos a trabajar hoy día entre el diseño de instrumentos y los indicadores de evaluación, que es uno de los elementos que se evalúa, que exista esa coherencia entre los instrumentos y los indicadores de evaluación. Entonces, en las instrucciones que se nos dan para la elaboración de portafolio dice que escoja una evaluación que haya aplicado a sus estudiantes durante o al finalizar la unidad pedagógica. Esta puede corresponder a una guía, una prueba, a una evaluación de desempeño, de ejecución o de un producto. En este caso va a tener que ser el profesor quien evalúa, ¿cierto? No es una coevaluación ni una autoevaluación, y vamos a ir completándolo en la plataforma. Esas son las instrucciones de todo el documento, que es genérica para todos. Lo que nos interesa en este elemento es que nosotros tenemos que buscar la orientación. La idea es que sea un trabajo de mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Por lo tanto, vamos a guiarnos por 3 preguntas que son la base. Siempre cuando hagamos un trabajo de evaluación, ¿qué aprendizaje debe desarrollar? Porque es lo que vamos a enseñar y lo que vamos a evaluar. ¿Qué actividad de evaluación tengo que elegir? El segundo, me permite reconocer el logro, por lo tanto, tengo que buscar una actividad de evaluación. ¿Y de qué modo el instrumento me permite apoyar el proceso? Es decir, yo tengo que ver si voy a evaluarle los conocimientos, los contenidos, voy a evaluarle un procedimiento, voy a evaluarle el producto. Entonces, tengo que tener esas preguntas y vamos a ir trabajándola en ese proceso. Ya les decía el otro día que tenían que tomarse decisiones y por lo tanto vamos a ir viendo todo este proceso de la evaluación. La primera tarea que tiene aquí el 1 es reconocer el objetivo de aprendizaje a evaluar. Recuerden que ya dijimos,
tiene que ser algo que haya evaluado y tenemos que determinar el objetivo de aprendizaje que vamos, ya tiene que hacer, como decía anteriormente, una evaluación que yo haya aplicado. Así que lo primero es cuál es el objetivo y lo segundo es visualizar los criterios. Con esos dos elementos vamos a generar la actividad de evaluación. Todo claro ya con la lectura de los objetivos, ¿cierto? Que ya no, creo que eso quedó bien reforzado y bien alineado con todo el proceso. Entonces hoy día vamos a trabajar las 3 etapas y después vamos a aplicar y después vamos a hacer el trabajo de la reflexión y de cuál fue lo mejor que es en el otro producto B. Hoy día vamos a focalizarnos en el instrumento. Cualquier pregunta que tengan, ¿cierto? Me van interrumpiendo, por favor, ya me van diciendo, o si tienen que dejar alguna observación, la hacen ahí en el chat para que vayamos dialogando un poquito y así también las personas que me están acompañando puedan ir haciendo las observaciones y también si quieren levantamos la mano así alzada nomás porque si a veces en la pantalla sale como distinto. Por lo tanto ya aquí nosotros vamos a ir viendo qué se debe aprender. Eso es lo primero que dijimos, qué deben aprender y qué desempeños lo demuestran, que tendrían que aquí estamos hablando de los criterios. Por lo tanto, está el objetivo y están los criterios que nos da el marco. Nosotros eso lo podemos adaptar, le podemos colocar algunas condiciones, pero no podemos irnos a otro objetivo. De repente nos encontramos con que están evaluando otra cosa. Ayer cuando un poco asesoraba a un colega que tenía que hacer una aplicación y él estaba haciendo una cosa que totalmente nada que ver con lo que era específico. Entonces uno le dice, oye, pero no hagas esta tarea porque esta tarea no tiene nada que ver, aunque te parezca importante, pero no, esa no es la que dice el objetivo, tiene que ser lo que dice el objetivo. Bueno, vamos a irnos a iniciar la tarea, ustedes ya saben el elemento, si ustedes se ven, aquí, para esto vamos a trabajar en primera instancia y en profundidad con las pruebas, ¿cierto?, de objetiva. Vamos a trabajar con la prueba objetiva para que ustedes vayan ya viendo, porque no es solamente ver las preguntas, cómo lo armamos. ¿Qué es lo primero que se observan aquí en este objetivo A15 de matemática de segundo básico? ¿Qué es lo que observan ustedes aquí en amarillo? Y ese es el grado de dificultad que tiene para el profesor. A ver, ¿quién quiere opinar un poquito de esto? ¿Qué es lo que observan? ¿Qué es lo que hay en esos? Ahí, ¿qué es lo que nos encontramos? 3 habilidades. 3 habilidades, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el instrumento tiene que abarcar estas 3 habilidades, porque yo elegí o voy a trabajar describir, voy a trabajar comparar y voy a trabajar construir. Podría hacerlo también separado. Pero aquí encontramos 3 habilidades. Si es una habilidad de término de unidad, y trabajé con el OA15, por lo tanto tendría que trabajar los 3. El último, aquí el construir, ¿cierto? En la escala de Bloom, ¿dónde lo definimos ya? Construyo. ¿En qué elemento? En esta escalita que subíamos nosotros. A ver. ¿Qué elemento en construir? ¿En qué escala o tiempo, en la etapa del desarrollo cognitivo? ¿En cuál etapa nos quedamos? Oye, hay que apoyarse en el material, en la tablita que entregamos a color la clase pasada. Aquí, colegas. aquí lo vamos a dejar al Cada tiro. uno lo tiene. Sí. Pero aquí vamos ya a lo que estoy diciendo. Aquí dice, el colega dijo, hay un descriptor, hay 2 descriptores, hay 3 descriptores. Por lo tanto, vamos a figurarnos una prueba con los 3 descriptores al término de la unidad. Y nos entrega la meta, esta es la meta. Nosotros vamos a llegar hasta aquí vamos a llegar, hasta ahí.
No vamos a pasarnos para acá. Vamos a llegar a ese control. Por lo tanto, las preguntas que yo haga tienen que ser unas de conocimiento, ya. Tiene que ser unas de comprensión, ya. Y unas de construir. Y eso es lo que nos tiene que quedar muy claro. Como tiene distinto grado de dificultad, por lo tanto, estas preguntas, esto es arbitrario, yo voy a definir, estas tienen un puntaje menor, porque son preguntas de conocimiento. Entonces yo le podría dar, yo lo defino, 1 punto. Como estas ya son un poco más amplias, yo le podría dar 3 puntos. Y esta de construir algo ya más amplio, le voy a dar 5 puntos. Eso ustedes tienen que tomar la decisión porque es mayor complejidad. Pero eso también se evalúa porque ustedes están construyendo dijimos, una coherencia entre el objetivo y las actividades. Por lo tanto, cuando yo hago una actividad de evaluación que me defina, que me subraye, que me identifique la figura, ya estoy con un puntaje, porque solamente que voy a hacer conocer. Pero cuando yo le pido que compare, ya que lo informe, que prepare, que complete, que interprete, ya estoy un mayor pensamiento y construir figuras ya, ¿cierto? Con algún elemento de complejidad, ya es mayor. Y si ustedes se dan cuenta, aquí también dice figura, nos dice el objetivo triángulo, cuadrado, rectángulo, y nos da una condición bastante con material concreto. Sí. Ya. Puede que lo use en la evaluación, pero tendría que utilizarlo en la actividad de aprendizaje y evaluación. Bien, entonces eso era lo que yo le estaba preguntando y nos vamos a devolver un poco. Entonces yo voy a llegar a ese punto y no me voy a pasar a análisis, no, eso no lo voy a tocar porque ya estaría cayendo en un error de evaluación, que a veces le hago juzgue, evalúe, sintetice lo que dice, no, analice, no, va a concluir, hasta ahí nomás me llego. ¿Ya? Entonces ahí va este elemento que tienen que tenerlo claro. Esa escalita ustedes la tienen que tener muy claro en el objetivo que ustedes decidieron que iban a hacer en esta evaluación. Y me voy entonces, ¿cuál es lo que nos dice? Tengo que escribir el OA, debo adjuntar una copia de la guía o de la prueba, si involucra texto, tengo que adjuntarlo, ya y si es un audio, tengo que adjuntar la transcripción, si utilicé imágenes, tengo que irlos colocando y eso lo tengo que agregar. Y además, la pauta de corrección. Por lo tanto, en esta construcción tiene que ser muy claro la pauta que vamos a hacer de corrección. Entonces, se tiene que ver reflejado que hay preguntas de diferentes niveles, vamos a tener que indicar cuál es la pregunta correcta y vamos a tener que identificar, ¿cierto?, la tabla de puntaje que le damos en la pauta de corrección, ¿ya? Porque la pauta de corrección no es solamente que el ítem correcto, sino que el puntaje que tiene también la pauta. Entonces, eso es lo que vamos a ir trabajando hoy día. Bueno, reconocer los objetivos de aprendizaje a evaluar y generar la activación. Por lo tanto, ya tengo el objetivo, que era mi primera actividad, que ustedes tienen que tenerla, y me voy a los criterios de evaluación. Por eso yo les decía que tenían que ir a los planes y programas. Aquí, esto lo saqué de las bases curriculares, ¿cierto? Lo tomé y después me fui a los planes y programas. ¿Por qué tienen que irse a los planes y programas? Porque me dan las indicaciones de cómo hacerlo. Entonces aquí hago el mismo ejercicio, describen y me encontré con los mismos verbos que están aquí en el OA. Describir, comparar y construir. Son exactamente los mismos y están desglosados y nos están dando, ¿cierto?, un elemento que ya a nosotros nos sirve y nos dice. Describe, y aquí nos coloca una condición, con sus propias palabras. Por lo tanto, la actividad de evaluación que voy a tener que hacer va a ser que él describa con sus palabras estas diferencias.
Ya, entonces voy a tener que hacer un ítem abierto y un ítem cerrado puede ser perdón, ahí de lo que estamos viendo. Comparan figuras de 2D con figuras de 3D. No podemos comparar entre sí mismos, pero aquí lo que le está pidiendo el criterio es que lo hagan con 3D. Entonces ahí ya nos vamos ampliando. Tenemos que ir haciendo, ¿cierto?, el elemento. A lo mejor como es una prueba final, entonces aquí nos dice configura de 3D. Dado el atributo, ¿qué le voy a pedir yo a una figura? El alto, el largo, entonces ahí, ya, con material concreto e inclusive nos dicen con papel u otra cosa. Eso es el criterio que yo debo hacer para la actividad de aprendizaje y para la actividad de evaluación. Por eso lo uso. Y eso lo... Matemática, en el libro, también aparecen las habilidades a desarrollar. Entonces, las habilidades ya están insertas porque dice con sus propias palabras. Eso significa que yo voy a argumentar voy a argumentar, por lo tanto, tiene que describir con sus palabras, ¿ya? Y el otro, que va a ser el último, que era representar. Por eso le pide el objetivo 1, construye 2 figuras de triángulo, voy a representar. Ahí tengo entonces, tengo que preocuparme en esta asignatura de colocar la habilidad a desarrollar inserto en el problema, como en otros son las actitudinales o los transversales, pero matemática tiene específico la habilidad a desarrollar. Por lo tanto, todos los que trabajen van a tener que ver esta habilidad y generar actividades y evaluarlas también, ¿cierto? Porque vamos a ver una pregunta, ¿cierto? Me puede describen dificultad, ¿cierto? La semejanza, las diferencias con las palabras, pero va a tener que agregarle un elemento y a lo mejor al argumentar yo le puedo colocar un punto mayor. ¿Ya? A pesar de que dije que aquí, dije que iba a tener, estas preguntas iban a tener un punto, pero como yo le voy a pedir que me argumente, ya me estoy subiendo a un elemento, ¿cierto?, mayor, entonces ya no le voy a colocar un punto a ese, o si hago la pregunta con argumentación, ya le voy a agregar otro puntito por la argumentación. Así se van construyendo entonces. ¿Y quedó alguna duda? ¿Queda alguna duda a los colegas para que podamos compartir un poquito? ¿Queda alguna duda? ¿Alguien que quiera comentar este elemento? ¿Estamos claros ya que llegamos hasta donde nos indica el verbo de la acción, el verbo que nos está diciendo lo a? ¿Sí? ¿Alguien tiene duda o no? ¿No? ¿Estamos todos? Ya, por último, colóquenme sí o márquenme con correcto para poder ir bien ahí, Yo tengo una Valentina. duda. Dime, Francisco. En el caso de ocupar objetivo actitudinal en la clase anterior a la evaluación, ¿cómo se considera eso en el caso de los profesores que hacen este tipo de evaluación? Bueno, lo vamos a incorporar en el objetivo de la actividad de evaluación. Está O sea, implícito. si lo trabajé antes, tengo que generar un instrumento de evaluación para eso. Yo no hago este tipo de Vamos, evaluación, yo hago una escala de apreciación, pero es ya, tú vas a necesario, trabajar si con lo escala trabajé de apreciación. antes en las 3 clases, ¿es necesario colocarlo sí o sí en la evaluación que me piden? Mira, la ideal es que lleguemos al destacado y al colocarlo vamos a llegar al destacado. Esa es la diferencia. Podemos esperar, va a ser competente, pero acuérdate que lo visualizamos ese día, que si colocas en tu escala de apreciación y colocas un indicador, un criterio, un indicador que sea de actitudinal, ya estamos ampliando la visión y estamos, porque tenemos que insertarlo. Debemos insertarlo, pero nos preocupamos de acá, debemos insertarlo. Si no, a este OA yo le podría agregar un transversal, ¿cierto? Podríamos agregarle un transversal. Trabaja en forma grupal, ya. Entonces, pero depende tú. Tú dices que trabajaste con listas de cotejo, ¿sí?
Francisco? Sí, Ya. todavía estoy en Entonces, el proceso de crear la ya. lista. Entonces, vamos a ver ¿tienes ahí el objetivo? ¿Tu objetivo? No, aún no. No sé, lo pregunté en el caso de los profes que en este tipo de evaluación coloquen en las clases actitudes o transversales. Claro, Solo si por lo eso. desarrollaste, pero también, Si tengo claro que si no lo puse en las anteriores no es necesario en la evaluación. Quedo competente. claro, claro, pero si tú estás diseñando la clase, todavía tienes tiempo de colocarlo, pues. Y lo agregamos para poder aspirar a destacado, porque ese destacado nos va a servir para otros elementos, nos va supliendo con otras partes. Entonces, si no, todavía tenemos tiempo de colocarlo, tenemos un poco para ir reformulando las actividades de aprendizaje y haciéndolas coherentes con la actividad de evaluación. Así que todavía podemos colocarlas. Si trabajaste con lista de cotejo, es mucho mejor, es más fácil visualizarlo. ¿Mm? Sí, claro, cuando lo tenga listo se lo voy a enviar para que me lo revise. Perfecto, Francisco, ya. Entonces ahí quedamos en eso claro para que no todos tengamos ese proceso de visualizar que hasta ahí vamos a llegar. Vamos entonces adentrando. Yo les entregué esta pautita a todos ustedes, parece, sí, ese día inclusive la fuimos a imprimir. Bueno, aquí si ustedes se dan cuenta, y lo que estábamos visualizando era hasta aquí donde se llegaba con ese objetivo que estábamos trabajando, hasta aplicar. Por lo tanto, hay palabras clave que nosotros tenemos que... Cuando yo voy ya le voy a tener que colocar estas palabras clave, ¿ya? Le voy a decir en el ítem compare, tengo que decir la palabra clave, la acción que le voy a decir, ¿ya? Y aquí hay ejemplos de pregunta que podría yo utilizar al término en la última fila. Aquí aplicar, ya, entonces voy a poder, le pido una acción. ¿Por qué es muy importante que revisen? Porque lo que ustedes van a hacer una acción, construir, aplicar, ya, y le voy a dar una acción, y la acción tiene que estar en estos verbos, ya, agrupa, resume, ya, porque organiza, ¿cierto?, las figuras y para que pueda, ¿cierto? Y ahí está aplicando. Entonces, estas palabras y estos verbos me van a indicar la acción que tiene que hacer el alumno. Es decir, le dice, emplea las siguientes figuras para construir, ¿cierto? Una figura con diferentes elementos geométricos. Entonces yo estoy utilizando este vocabulario, eso es lo que me interesa, el vocabulario para generar las preguntas. ¿Ya? Eso es muy importante porque no nos vamos al otro ámbito, a veces nos falta ese elemento. Entonces ahí tengo que usar ese vocabulario. Lo mismo pasa así en el comparar, ya tengo que comparar, ya contrastar puedo usar también si ya tengo un contraste, ya. Entonces ya estoy comparando esos elementos y ese vocabulario tiene que ser muy preciso para generar las preguntas, para que no nos vayamos a pasar a analizar, a evaluar, ni a crear. Así que, ¿quedó claro eso también? Que tenemos que ir tomando esas medidas. Bueno, vamos a irnos viendo con los procedimientos más habituales, procedimientos de prueba objetiva, ¿ya? Después, investigación o ensayo, ¿ya? Pero vamos a trabajar la prueba objetiva que era ya en este elemento. Miren, en ese mismo elemento es como importante y les pido que empiece a revisar los planes y programas porque están las sugerencias. Está la sugerencia y nosotros tenemos que irlas apoyando, haciéndole cambio, pero ya nos dan una orientación. La colega de segundo básico, en la página 118, aparece las actividades de aprendizaje de la posición. Y le dan, ¿cierto?, cómo lo va a ver y lo va a realizar. Ya le dice, reconoce un triángulo, describe los triángulos, ya reúne los recortes de la figura, dan algunas características de los triángulos, observando los recortes, compara la figura,
con el propósito de indicar, mire, le dice la diferencia entre el número de lado, la diferencia entre la unidad. Esto está en los planes y programas, por lo tanto, son pertinentes. Lo que yo tengo que redactarlos de alguna manera, los tengo que parafrasear, les tengo que dar otro mandato, pero ya están aquí. Entonces no tengo que ir a los planes y programas a buscarlos. Y eso es muy importante porque a veces nos queda con el OA y con los criterios y las sugerencias son importantes. Es decir, la persona que está revisando está con esos documentos. Por lo tanto, les dan las orientaciones. A ver, aquí tenemos, no sé, pues, un ejercicio, un ítem, podríamos decir, de reconocer. Esto es cantidad de lado. Y ya estamos en el ítem. Es simple y con esos elementos que yo visualicé anteriormente, voy creando estos espacios. Reconoce un triángulo. Entonces puedo crear este ítem 1 que me dice aquí que la actividad 1 la puedo llevar a un ítem de reconoce en triángulo, rectángulo y círculo. Y yo le pregunto, le coloco 3 imágenes y le digo cuál es la cantidad de lados que tiene la siguiente figura. Y ahí estamos ya haciendo, esto está en el texto del estudiante y vamos viendo que están ahí en los recursos, están en los planes y programas, para que nosotros vayamos tomándolo y creándolo y dándole un color, dándole una imagen. Puedo usar bastante, pero estoy haciendo esa acción que dice ahí, que era la primera, ¿cierto? Era describir las cantidades. Por lo tanto, ahí estamos. Mire, dibujo un rectángulo y le doy las condiciones. Yo le cambiaré los elementos, ya no le doy como más y le digo de 6, de 8, etcétera, y los voy transformando. Ese es el ejercicio que tenemos que ir haciendo. Por lo tanto, lo primordial, entonces, es tener claro esto, ¿ya? Reitero, vamos a las preguntas que deberíamos hacer y viendo, ¿cierto?, las actividades de elaborar el instrumento. Eso nos va viendo en ese proceso. ¿Alguna duda hasta ahora? Colegas, abro la puerta. ¿Ninguna duda hasta ahora? ¿Alguien ha hecho el instrumento ya? ¿Ha ido ya pensando en el instrumento? Valentina me dice que no, todavía no. Ya, pero en Lo que pasa es que, disculpa, lo que pasa es que sinceramente estoy tan metida con lo de la clase grabada primero que estoy como perfecto. el martes de mi clase. Entonces, Ya. en este minuto estoy enfocada al 100% en la clase grabada. Entonces, ya Ya. a partir del miércoles quiero empezar a Valentina, escribir. pero recuérdate que tú también en la clase grabada evalúas. Sí, no, sí, eso sí, no, sí, por eso lo digo, porque por ejemplo, yo me evalúo en mi clase grabada en lenguaje y el instrumento es matemática, entonces, Perfecto, ya. por eso es que en este minuto estoy en la clase grabada y también tengo que, en la creación del instrumento, lo tengo súper claro, pero en la Ya. prueba escrita, todavía nada. A ver, pero ya que estás en la clase grabada y estás en lenguaje, Sí. lo más claro que tienen que tener, al igual que matemática, lenguaje tiene algo muy importante que tienen que tener ustedes de acuerdo. Habilidades a desarrollar. Como Sí, es el lenguaje, tú tienes que utilizar una estrategia para enseñar lo que tienes que enseñar. Tiene que estar la estrategia. ¿Tú qué es lo que vas a enseñar en lenguaje? ¿Curso? Cuarto básico. Cuarto básico, ya. Entonces, ¿cuál era la estrategia tuya que vas a ocupar? ¿Puedo leer mejor el objetivo para...? Ya, ¿o no? perfecto, perfecto. Igual Y te damos al tiro y te sugerimos la evaluación formativa que vas a aplicar. Ya. ¿Cuál es el que tienes tú? Comprender oralmente el cuento, tanto porque la princesa que quería escribir, para identificar las actitudes de los personajes situados en la equidad de género. Entonces, ya. Entonces tú estás visualizando las actitudes de los personajes. Muy Así bien. es. Entonces, comprender, vamos a llegar hasta aquí, Ya, sí, ¿cierto? Eso es Sí. lo primero que ya quedó claro. Entonces, sí. como vamos, ya. Y vamos a ver las actitudes. Por lo tanto, vamos a tener que partir desde acá, ¿cierto? Vamos a
identificar identificar el Lo que pasa es que personaje. ahí tengo mi duda porque, disculpa, lo que pasa es que como en el objetivo es comprender oralmente el cuento para identificar las actitudes, claro, ellos tienen que identificar la actitud, pero también se supone que tienen que argumentar. Entonces, igual argumentar es una habilidad un poco más avanzada, pero no está explícitamente escrito en el objetivo de la clase, porque si no iba a ser muy eterno. Pero ¿y ese? A ¿Ah? ver, pero estamos en identificar el personaje, porque lo primero que le va a enseñar la estrategia es identificar al personaje, ¿cierto? Las actitudes Ya, de los personajes, sí. claro, vamos, pero primero el paso a paso es identificar el personaje. Sí. Vamos a reconocer, ¿cierto? Porque se supone que tú le enseñaste a reconocer si era un personaje con acciones positivas o con acciones negativas, ¿cierto? Y le Así es. entregaste un poco. Así Entonces es. ya identificamos al personaje, reconocen, ¿cierto?, las actitudes de este personaje, que Ujú. son positivas y son negativas. Ujú. Después, ¿cierto? Voy a llegar a la comprensión, porque es Ujú. comprender. Sí. Entonces, vamos a reconocer en este personaje Ujú. cuáles son las actitudes positivas, porque él acá reconoció si era positivo o negativo, si era un personaje Claro. positivo, si era un protagonista o un antagonista. Así Va a es. reconocer, ¿cierto?, el elemento, va a reconocer y después Sí. va a explicar, y lo tienes Explicar, aquí. exacto. Ahí está la Ya. argumentación. No argumento. Ya, ok. Ujú. Explicar, ya, y Entonces me tú quedo ya ahí nomás, tienes ya. 4, Sí. pero ándate a los planes y programas y veamos el OA. ¿Cuál es el OA tuyo? El OA4. El OA4. Pero ándate a los Sí. criterios. Pero la acción que está haciendo cuando tú llegaste hasta aquí, porque Ya. es comprender, Perfecto. pero va a explicar con sus palabras y va a Sí. llegar hasta aquí a explicar. Perfecto, ya. Angélica, ¿Sí? y podría Muy bien. llegar a interpretar también, como aquí, mira, porque explica A e ver. interpreta, ¿verdad? También A ver. podría o no, Angélica. Sí, podría, pero ¿No es estoy hablando, cierto? a ver, en la clase que yo estoy aquí, por favor, colegas, presten atención, Sí. y yo aquí estaba hablando del instrumento, Ujú. pero Sí. cuando voy a la clase, yo ojalá llegue hasta acá. En la Claro. clase, en las preguntas, cuando le dice que tiene que interactuar con el alumno, Así es. yo tengo que llegar hasta acá, a ver, tengo que llevarlo a un pensamiento superior. ¿Me entienden un poco la diferencia entre el instrumento que voy a evaluar y donde yo voy a interactuar en mi clase? Así es. Aquí, hasta acá llego en la interacción pedagógica con mi alumno. Le empiezo a ver, veamos al personaje y estoy analizando cuáles son estas características que determinan si es bueno o es malo. Eso es lo Ya, que, sí. claro. Entonces, a ver, vamos a hacer esta habilidad y por eso utilizo, cuando estés hablando de la clase filmada, ya, a ver, escogieron, a ver, ¿cuál escogieron? ¿Es bueno o es malo? ¿Y por qué escogieron que es bueno, un personaje bueno? ¿Por qué es un personaje malo? Entonces estoy llegando acá. Y tú tienes que llegar acá. A ver, Sí. y vamos a juzgar. Sí, justamente. ¿Sí? Sí, ¿Ya? justamente. Entonces, en Sí, la clase exacto. filmada, llego a eso. A ver, Ya. en el chat me tengo a alguien que dice, buenas tardes, María Magdalena presente, pido disculpas. Bueno, María Magdalena, bienvenida, que esté bien. Así que vamos a seguir, cualquier pregunta me la hacen y me la realizan. Ya, para todo, ¿quedó bien esta aclaración que tenemos? Valentina, ¿te quedó claro? Sí, pero una última duda, igual es como a lo mejor muy tonta, pero por No hay ejemplo, nada porque tonto. igual, porque se supone que la idea es que llegar justamente a la habilidad juzgar, no escoger, pero sí juzgar, ya por la actitud de los personajes, pero eso no necesariamente tengo que ponerlo en el objetivo, ¿cierto? Está bien, basta y sobra No con que necesariamente, sea no, porque tu comprender objetivo te dice que es e identificar comprender. las Vas a llegar, actitudes, tu objetivo te dice, todas las actitudes. Listo, ahí nomás. pero en la interacción Exacto, pedagógica, ahí puedo yo llegar llego al juzgar, que al eso era lo que alimento. quería. Yo siempre tengo que irle Perfecto, te queda. subiendo para pensar. Sí, Se sí, supone que ya, perfecto. pero Sí, mi propósito es que ellos comprendan.
Exacto. Esa Comprender es mi meta de trabajo. y fundamentar también sobre las actitudes, etcétera, etcétera, pero claro, bajo, Claro. bajo la habilidad de juzgar, digamos, pero eso obviamente no lo pongo, eso era. Gracias. Claro, para que ustedes visualicen y para todos también le queda, es que cuando estamos en este proceso de ver la clase, se nos pide como un elemento que interactuemos. Por lo tanto, yo les recomiendo ustedes en un ejercicio que hagan para las preguntas de la afirmación, es que se hagan una pregunta de cada una de estas, esa es la estrategia. Genérense una pregunta para conocimiento, una pregunta de comprensión, dicen, a ver, expliquen, reconocen, a ver, ¿en qué reconocen? ¿Qué elemento reconocen? Ya, ¿dónde veo cierto? Ya, entonces yo voy escribiendo preguntas, ¿ya? ¿Quién es el personaje, ya? Como, ¿en cuál es el personaje que está siendo de antagonista o negativo? Entonces reconocen. A ver, quién es capaz de reconocer y le voy haciendo la clase. A ver, quién me puede nombrar, y aquí está la acción, y le hago una pregunta. ¿Quién nombre, cierto? A ver, ¿quién me puede nombrar una acción del personaje? Después voy a ver, ¿dónde, cierto? ¿Cómo reconozco? ¿Ya? A ver, compare al personaje con otro de otra historia, ¿ya? Que lo podría comparar. Entonces ya voy aquí ya y lo voy a comparar. A ver, vamos a ver, y aquí ya llego al juzgar. Entonces le digo esa pregunta de juzgar. ¿Qué les parece? A ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Ya? ¿Cómo podríamos valorar? ¿Qué estiman ustedes? ¿Ya? Entonces, así voy trabajando yo las preguntas. Yo tengo que construirlas en la filmación, ya en la construcción. Y también en la clase, cuando voy escribiendo la clase, yo lo llevo. Pero ahora estamos en el instrumento de evaluación, llego hasta ahí. ¿Sí? ¿Quedó clara la diferencia? Sí, muchas gracias. Sí, ya, qué bueno. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta de los que están ahí para ir viendo esa amplitud de los elementos? A ver, ¿alguien tiene la mano alzada? Sí, ¿quién era? ¿Quién estaba ahí? Que tiene la mano levantada. Soy yo, Erilane. Ya. Dígame. Tengo como una duda realmente. Yo tengo el objetivo de la clase, tengo el material preparado, pero cada vez que leo mi objetivo como que me genera ruido. Entonces mi objetivo realmente es escribir creativamente el inicio de un cuento a través del uso de imágenes en párrafos cortos, trabajando de manera colaborativa, respetando ideas y opiniones. Yo tengo mi curso en grupos. Perfecto. Y ellos trabajan en grupo. Entonces yo creo realmente, tengo el material, tengo la imagen, un ambiente, como en láminas, que voy a entregar por grupo. Y ellos van a redactar. Perfecto. Claro, ¿no? pero yo tengo no sé si entregar como ejemplo una guía para que el grupo, uno como que escriba y todo el grupo vaya opinando y vayan generando todo esto, creando el inicio del cuento, o uno por estudiante. Porque como es trabajo colaborativo. Claro, ahí depende de tus recursos, pero si lo vas a hacer, ideal sería que tú colocaras los cuadritos de las acciones. Ojalá tuvieras para todos los estudiantes, porque también tú le vas pidiendo acciones que ellos vayan haciendo en su material, en sus recursos. ¿Ya? Porque Independiente que mira, trabajen de manera colaborativa, porque sí, tendría que mira, como pero grupo. sí, pero van a trabajar en manera colaborativa, pero tú le vas a dar un instante, unos minutitos, para que ellos creen individualmente. Y Perfecto. después, porque tiene que haber, acuérdate que los indicadores está trabajar individual y después trabajar en grupo. Entonces, tú le modelas cómo se empieza un cuento, le presentas un cuento de unos ejemplos en una PPT, y tú le modelas en la pizarra, a lo mejor a voz alzada, y después lo mandas a los niños que en 5 minutos creen su propio cuento, y después lo llevas a crear el cuento colaborativamente. En un minuto, podías hacer que sea en un minuto para que tú juegues con los tiempos. Entonces tú le das un minuto para que cada uno de ellos cree el inicio del cuento.
individual para que se vea, y después lo colocan en puesta común y ellos lo crean y después te hacen un cartel para que te lo muestren y al curso y uno del grupo lo lea. Ya, ¿Qué te perfecto, parece? porque nosotros igual lo hemos hecho, pero de manera verbal solamente, de manera oral. Ya, Hemos ido porque creando, bueno, distintos, claro, hemos ido creando inicios, desarrollos, pero yo creo ahora que ellos lo redacten realmente. Eso es como lo... claro, pues claro, pero tú le modelas y después viene la interacción, tienes que generar una interacción. Ya vas a preguntarle en el paso 1 cuáles son los elementos que encontramos al inicio. ¿Ya? Siempre va a haber estos elementos, tiene un nombre técnico que ahora se me olvida, dice, había una vez, ya vamos a partir con ese elemento, tiene su nombre técnico, pero no me acuerdo. Ya, entonces entendieron este elemento, vamos a aplicar, vamos a construir. Entonces, le voy a ver en la aplicación qué es lo que tenemos que ver, a ver cómo creamos, porque tú lo vas a llevar a la otra escala que es crear. Tú lo llevas a crear. ¿Ya? Entonces tú vas al elemento crear. ¿Ves aquí? Crear. Cambiar algo o crear algo nuevo. Entonces dice, en la creación, a ver, vamos viendo, evaluemos. Aquí tú juegas la pregunta no tengo que ir por escala a escala, sino que yo puedo a generar las preguntas para hasta llegar a generar las preguntas, ¿ya? Entonces dice, ya, apliquemos. A ver, cuando terminamos de aplicar, le voy a preguntar. A ver, analicemos este ejemplo que colocó ahí en un cartel tal persona. A ver, ¿qué es lo que hizo este grupo? ¿Colocó el elemento conector? Bien, ya tenemos el elemento de inicio. Tenemos al personaje, tenemos la ubicación del lugar. Había una vez un niño, un joven, un pajarito, qué sé yo, y vamos buscando los elementos que tiene que tener. ¿Tiene los elementos? Vamos, estás analizando. Evaluemos cómo lo hicieron. ¿Está bien o está mal? Vamos. Entonces tú llegaste ya en creado, y le pregunto, cuando crearon este elemento, ¿cierto? ¿Qué cambios harían o qué mejorarían? Cómo pueden elaborar. Y fíjate las preguntas que tenemos en esa columna de crear, que tú podrías llegar porque tú estás creando. ¿Ya? ¿En qué me tengo que basar cuando creo un cuento? ¿Cómo podría cambiarlo? Y estamos viendo, podría ser otro inicio. ¿Ya? Ya, perfecto. ¿Sí? Muchas ¿Te gracias. quedó bien? Ya, bien, Evelyn. Ya, ¿alguien más? Para ir, ¿alguien más? Vi una, ¿quién? ¿Eirlin tenía la mano levantada o había otra Sí. mano levantada? No, era yo, la voy a bajar, disculpe. Ya, perfecto. Ya, estamos entonces, ¿hay alguien más que quiera? Vamos viendo entonces ya. Bueno, y el otro elemento, voy a ir viendo, me voy apurando. Bueno, y el segundo elemento, los segundos son si voy a ver el desempeño, el colega que hizo la lista de cotejo está evaluando un desempeño, ya la ejecución, él también va a evaluar un desempeño, que es cierto la forma de evaluar, y va a utilizar un instrumento, una lista de cotejo, una escala de apreciación o una rúbrica para su desempeño. Ahí él está bien, entonces va a evaluar el desempeño. Entonces ahí él está indicando que hizo ese elemento. Bueno, van a tener que igual escribir el objetivo que evaluó, describe la actividad de evaluación, por lo tanto, tiene que decir, si voy a colocar una escala de el desempeño, tenemos que ver cuál es la actividad de evaluación, y tiene que describir la actividad de evaluación, ¿ya? Las instrucciones, dije a mis estudiantes, escriban una carta dirigida, y eso va para la colega que estaba haciendo, de ver que ella va a hacer instrumento de evaluación de matemática. Aquí está la clase. Escriban una carta dirigida, sea específico ya, que corrija su portafolio, entienda claramente lo que usted realizó con sus estudiantes. Adjunta una lista de cotejo, escala de apreciación o rúbrica que utilizó. Y si utilizó recursos, adjuntar los archivos. Eso es lo que adjunta el que evalúa los desempeños. Entonces ahí tenemos el instrumento
vamos bien, la actividad, defino la actividad de evaluación y la lista de cotejo donde voy a tener que aplicar estos elementos cuando reflexiono sobre la evaluación y las actividades y el elemento. Así que ahí lo vamos a utilizar en el otro parte. Esos son los dos tipos de instrumentos, ¿ya? Ven aquí también, en todos va, si ustedes van visualizando y vamos viendo cuando los indicadores van por la escalita subiendo. Conocer, ¿ya? Como está en la escala, pluma, vamos a, ahí, lo primero es conocer, que es la primera escala, conocimiento, ahí. Describe, nos vamos al segundo, descubrir o describir, ¿ya? Y compara, también estamos en el segundo, ¿ya? Comparar, comprensión, vamos viendo. Y después dice discutir o debatir, entonces estoy haciendo un análisis y evalúo. En este ejemplo llegamos hasta evaluar, que es el último de la escala de Bloom. Evaluar. Se dan cuenta que si hago una prueba de síntesis final de una actividad final de evaluación, tengo que pasar por todos estos elementos. Sí, voy viendo preguntas de conocimiento, preguntas de comprensión, cómo lo apliqué, analizar cuáles fueron mis resultados en análisis de una situación de transmisión o la síntesis. Hago el instrumento en la rúbrica y la actividad de evaluación, él coloca una investigación, ¿ya? Porque dice, a partir de evidencias, situaciones de transmisión de agentes infecciosos a nivel nacional y mundial. Entonces el alumno tiene que hacer una actividad de evaluación que es una investigación. Y el instrumento que va a tener va a ser una rúbrica de la investigación. Entonces, esto va relacionado con esto. Por lo tanto, en la rúbrica ya le voy a colocar, ¿conoce agentes infecciosos? Ya conoce los agentes infecciosos o nombra 3 agentes infecciosos, nombra 2, y así voy haciendo la rúbrica. Describe medidas de prevención. Ya en la investigación describe medidas de prevención, ya ilustra, compara los tipos, hace comparación, una comparación le voy a pedir aquí. Le voy a pedir 2 descripciones y una comparación. Ya, y así voy trabajando los instrumentos con los indicadores, Esos son los que me van a construir la rúbrica. La rúbrica la construyo con estos indicadores. Y voy a utilizarlo para ver la investigación. Entonces, veo los componentes de la investigación, puede ser, y los conocimientos que yo quería evaluar. Conoce los indicadores, describe, compara y evalúa las medidas de prevención. Propone un plan y ya está creando. Proponer un plan ya está en un elemento ya mayor. Así que esos son los elementos que yo tengo que tener en la rúbrica. Vamos viendo aquí también la narración, vamos en la misma. Aquí explican también, y aquí dice el verbo analizar, por tanto llego aquí. Esa es mi ruta, hasta ahí llego. Bueno, aquí también, aquí aplican las reglas y vamos ahí. Eso es el elemento y me voy a ir ahora a cerrando esto del formato, le mandé ya, esto lo habíamos revisado la clase anterior, así que voy a dejarlo aquí, me interesa profundizar en los instrumentos. Ya, me voy a ir a cambiar, voy a cambiar ahora voy a cerrar este instrumento y voy a compartir la sesión. No me cierre la función de compartir. Voy a seguir compartiendo. Hasta aquí, ¿hay alguna consulta? Sí, puedes poner otra. Ya, voy a colocar la segunda.
Vamos a compartir, porque ya me voy acercando a los ítems. Ya voy específicamente a trabajar ítems. Y esto, como ya se les mandó, vayan haciendo preguntas. Ya vamos al... ¿Está ahí? ¿Aparece o no? No aparece. Compartir pantalla. Evaluación, ítems. Aquí está. ¿Ahí sí? ¿Está compartido? Sí, lo vemos, lo vemos. Ah, perfecto, gracias. Ya. Entonces ahora vamos a ir al otro elemento que es la planificación. Estamos viendo, entonces nos vamos a ir. Hemos visto la tabla de especificaciones, ya ustedes saben que tienen que ir los objetivos y los indicadores que ustedes toman de los planes y programas, no de otro lado, no están ahí, ustedes vamos viendo los objetivos de aprendizaje de una unidad, ¿ya? Y seguimos con esto que hemos ido trabajando de reconocen, identifican, distinguen, estamos comparando, distinguen las distintas formas de la sociedad. Si ustedes se dan cuenta, este es un objetivo básico que es identificar, identifican, aquí ya estoy comparando, estoy comprendiendo, ya, y distingue las distintas formas, estoy comprendiendo. Aquí no llegamos hasta comprender. Eso nos tiene que quedar claro siempre en estos elementos. Mira, aquí tengo que tomar la decisión, y yo les decía el otro día, de lo que se llama el énfasis, ¿ya? Cuando yo planifico la clase, yo miré los objetivos de aprendizaje de esta unidad, miré los indicadores, ¿cierto? Los aprendizajes, y voy a trabajar el objetivo o A1 tenía, no sé, en este caso, 4 indicadores. Entonces voy a trabajar con 4 indicadores. Y cuando yo estoy pensando con trabajo técnico y ustedes lo hacen, ¿cuántas clases le voy a dar a Reconoce la Colonia? Voy a pasar esto, este otro, le voy a dar tantas cosas. ¿Cuánto identifican y valoran las características de la sociedad? ¿Cuántas clases me voy a demorar? Eso se llama, cuando yo defino, eso se llama énfasis. Y eso me va a permitir, y eso tienen que ustedes aprenderlo, porque lo van a tener que explicar cuando veamos la explicación de los instrumentos, ¿cierto? Cuando vamos a explicar por qué le coloquen punto, ¿ya? Aquí tengo un elemento, es una tablita, que ojalá hubiésemos tenido más tiempo para poder trabajarla y enseñarles a ustedes realmente. Esto se hace, ¿cierto? Puedo hacerlo cuando tomo una asignatura y eso me puede quedar. Yo veo que eso me da, a menos que el curso que traigo es tan diferente que tenga que cambiar ese número de horas o sesiones. Este elemento que uno a veces lo ve como un poco, ¿por qué lo tengo ahí? Bueno, este elemento es importante para los elementos que voy a trabajar, las sesiones. El aprendizaje 1, el aprendizaje 2, el aprendizaje 3, el aprendizaje 4, ¿cuántas reuniones tengo? Y ese es mi énfasis. Les voy explicando un poco, a veces lo hacemos. Bueno, se hace una actividad matemática, pero aquí no lo vamos, es decir, tengo para esta unidad hice 11 sesiones. Y esto es porque y se hace un cálculo matemático para ser preciso, pero no vamos a verlo en este momento porque, pero usted más o menos al ojo, vamos a ir viendo al ojo. Si ustedes ven ahí, las 2 sesiones van a ser un 20%. Y las 4 sesiones es mayor porque son 4, van a doblar porque son 4. Eso lo puedo hacer arbitrario, es decir, lo puedo hacer un ajuste. Yo más o menos, porque eso me va a indicar que aquí en este tengo que hacer mayores preguntas, porque son 36%, y en esta voy a hacer menores, igual que esta otra, ¿cierto? Son iguales. Entonces aquí haré no sé cuántas preguntas. Eso lo voy a decir yo ya establece y voy a ir viendo
Eso, ¿cuántas preguntas hago de acuerdo al énfasis? Por lo tanto, aquí tengo que colocarle, aquí voy a hacer arbitrariamente, voy a decir, voy a hacer 3 preguntas, y como aquí es el doble, pues aquí voy a hacer 6 preguntas, aquí un poquito más voy a hacer 4 preguntas, y aquí, como allá arriba es lo mismo, voy a hacer 3 preguntas. Por lo tanto, mi prueba tiene 16 preguntas. Final, 16. Ese es cuando yo hago una prueba equilibrada. Después nos vamos a preocupar de los ítems, pero esa es una prueba equilibrada, es decir, de acuerdo a las sesiones que yo me demoré en trabajarla, yo hago mis preguntas. Eso es lo que deberíamos trabajar y hacer nosotros, no llegar y hacer 7 preguntas. Estoy trabajando los 4 objetivos o los 4 indicadores para una unidad. Ese es el ejercicio técnico, pero, ¿cierto? No lo aplicamos mucho, eso es lo que debería hacer. Y posteriormente, ese es el punto 1, el A, ¿cierto? Establecer el énfasis, por lo tanto, voy a hacer 3 preguntas aquí, 3, 6 acá, 4 acá, 16 preguntas. Bueno, ahora voy a mirar los tipos de ítem, porque como vamos a hacer una prueba, voy a ver el tipo de ítem que se utilizará. Tengo que definir. Y vamos a trabajar también el número de preguntas, dijimos. El número de preguntas por ítem y luego sumar los puntajes y revisar el énfasis. Bueno, ese es un poco el ejercicio y vamos a irlo viendo paso a paso. Ya se le va a asignar un puntaje. Lo que quiere quedar aquí en claro, cuando vamos viendo los tipos de ítem, que no es lo mismo un verdadero y falso que una selección múltiple. Es distinto. Pensándolo así, el niño o el joven piensa un verdadero y falso rápido, no hay mayor proceso cognitivo. Pero una selección de múltiples tengo que tener un proceso cognitivo mayor, tengo que darme leer la pregunta, leer las alternativas, discriminar cuál es la correcta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, voy haciendo un proceso cognitivo mayor y donde el alumno me va a ir procesando y yo le voy a ir viendo ese proceso. Ese elemento que nosotros a veces hacemos preguntas más verdadero y falso, una prueba de verdadero y falso, es decir, nos quedamos en un elemento básico sin llegar a la comprensión, sin llegar a la aplicación, sin llegar a la valorización. Y por lo tanto, como se pide que sean elementos de nivel superior, tenemos que también tener ítems que donde vaya ese proceso cognitivo. Por lo tanto, aquí tenemos que ir viendo y equilibrando estas preguntas. No es lo mismo una pregunta de verdadero y falso y selección múltiple. Así que desde ahora yo les pido cuando hagan prueba de objetiva, no vayan tomando, y la sugerencia es que aquí está, guíense por este ejemplo, que está aquí. Las de verdadero y falso le vamos a dar un punto, ¿ya? Para que vaya haciendo y para que tenga validez su instrumento, ¿ya? Porque como lo vamos a colocar, vamos a ver cuántas preguntas de verdadero y falso vamos a hacer. Si hago una de selección múltiple que me puede valer 3 y 4 puntos, tendría que hacer 4 de ítem de verdadero y falso para que hubiese un equilibrio, porque una de estas vale 4 de esas. Y aquí lo mismo con la selección múltiple. Entonces, eso tengo que tenerlo bien claro, colegas, para que vaya quedando una prueba correcta, una prueba, y por eso tenemos tanta debilidad en evaluación, porque nosotros hacemos preguntas y no nos preocupamos ni de la escala, ni de la diferencia de los ítems, que los ítems tienen un valor distinto, ya de acuerdo a la prueba que estamos haciendo. Puedo hacerlo mixto, la prueba puede tener ítems, o puedo hacerlo de diferentes formas. Así que aquí tengo entonces la prueba, una estructura. Y que nos quede claro entonces que el ítem vale un punto, que
la selección única y la selección múltiple son distintas. Siempre hablamos de selección única. Cuando yo elijo una alternativa, es selección única. Cuando en una pregunta tengo dos alternativas, ya, que pueden ser, y las uno, y digo, la pregunta A y C, ahí estoy en selección múltiple. Así que esa es la diferencia entre selección única y selección múltiple. Vamos a ir viendo. Cuando tengo una prueba de ensayo, ¿ya? Como argumentación, ¿ya? Ahí, no sé, había un colega que tenía, no, o es para el otro nivel donde tiene que argumentar. Pero más o menos les dejo la idea, si tienen que hacer argumentación, ¿ya? El argumento tiene que tener un trabajo ya más para unos niveles más de quinto hacia arriba, que tiene que argumentar, tiene que pedirle más o menos un mínimo de 7 ideas, ¿ya? Ya, y yo voy colocando, le voy indicando el mínimo de ideas, ya, pero yo le estoy pidiendo en este ejercicio, esta es una actividad de evaluación, le pide al alumno que argumente, desarrolle un mínimo de 7 ideas. Ya le estoy dando, cuando le digo un mínimo de 7 ideas, le estoy dando el parámetro de la argumentación. ¿Cuáles son los aportes de Lutero a la educación? Indique, argumente, ¿cierto? 7 ideas de Lutero. Este es más bien para enseñanza media, ¿ya? Y cada idea, ¿cierto? Le voy colocando una ponderación, ustedes le van haciendo una para que les dé un puntaje y podamos, ¿cierto?, ir viendo la puntuación. Le puedo agregar inclusive a las 7 ideas, le puedo agregar otros indicadores, ya como el planteamiento, la ortografía, y eso también va sumando puntaje. Ese es otro ejemplo de prueba de ensayo o desarrollo. Vamos aquí a la tabla de especificación, que es la que ustedes van a tener que, en lo ideal, es que la tabla, un poco la responden, pero es importante porque acuérdense que en la prueba pueden adjuntar, no solamente van a adjuntar el ítem, la prueba indicando la respuesta correcta, sino que también van a especificar la tabla de especificación. Y van a indicar cuáles ítems, el 1, el 2, el 3, de verdadero y falso. Aquí acuérdense que teníamos 4 objetivos. Entonces, si yo voy a trabajar con el objetivo 1, voy a hacer preguntas de verdadero y falso. Estas le van a valer un punto, como dice cada una. Ya. Voy a selección única. Voy a colocar 3. Vale 3 puntos. Aquí va a ser dos preguntas y va a tener eso nomás, no va a ser términos pareados, ni va a ser respuestas breves. Aquí están todos los elementos que yo puedo trabajar para una prueba objetiva. ¿Ya? Entonces, para la prueba objetiva hay verdadero y falso, hay selección única, que les decía yo que es una respuesta, términos pareados también es otro ítem que yo puedo incorporar, y respuestas breves que puedo colocar y que tenemos que construir, como es una respuesta breve, es abierta, le tenemos que construir en esta una rúbrica. Puede ser una rúbrica y nosotros le vamos a construir, o puede ser que yo le agregue la respuesta al ejercicio. Por lo tanto, ahí dice rúbrica, ya. Entonces ahí vamos a trabajar esos elementos. Si ustedes se dan cuenta, vamos a tener que generar el instrumento de evaluación con estas condiciones. Vamos a hacer verdadero y falso, selección única, términos pareados, ya, y respuesta breve. Esto de selección única va a depender del curso. Yo hasta cuarto básico hago selección única, pero ya cuando subo de quinto a superiores puedo ir a hacer selección múltiple. Es decir, que en una misma pregunta, en un mismo ítem, pueden ir 2 que son verdaderas, pero en la parte va a haber, está A y B, B o C, A, B, C, así uno las puede juntar, o todas
Entonces ahí están esos elementos. Vamos a tener que llegar a esto, colega, porque este es un elemento de la tabla de especificación que nos piden la respuesta correcta con la tabla de especificación, pero no la entregamos. Quiero hacer una pregunta. ¿Utilizan, colega, un poco las tablas de especificaciones? ¿Hay instalado en alguna escuela de ustedes? ¿Está instalada estos elementos, esta herramienta? ¿Alguien que me pueda responder? ¿O se fueron todos? ¿Nadie quiere responder? Aún sin imagen, pueden responderme. ¿Hay instalado en alguna escuela esto de las dos escuelas que estamos trabajando? ¿No está instalado, colega? ¿No hay nada de eso? Colega, ¿están ahí? Así les pasaba cuando estaban en... ¿Sí? Nadie quiere... A ver, aquí tengo algo en el chat. No, que yo sepa. Cintia me dice no. Nunca hacían esto. Bueno, esta es un poco la debilidad más grande que tenemos Yo en otro colegio nosotros teníamos que utilizar la tabla de especificaciones en cada evaluación que realizamos, pero no acá. No, acá. Perfecto, Valentina. Es un elemento que nosotros no tenemos todavía la cultura y no se ha instalado en las escuelas. Ya el trabajo de las tablas de especificaciones, porque es una cosa de poder tener una buena evaluación en ese sentido. Gracias, Valentina, por un poco responderme, porque a lo mejor estamos haciendo cosas. Yo sé que es difícil en la parte de evaluación y de elementos y herramientas. Esto pide para una capacitación muy específica, por eso no me fui como cosas muy minuciosas. Lo que yo quiero, que como estamos con estos niveles de básica, que podamos construir una prueba donde tenga, que es objetiva, que tenga verdadero y falso, única y términos pareados y una respuesta breve para que sea una prueba más redondita y podamos subir este nivel de evaluación del portafolio en evaluación, que es lo más débil que tenemos. Aura, ¿cómo interpreto eso? Aura, no veo imágenes, pero no sé lo que me quisiste decir. ¿Puedes hablarme? Perdón, fue mi bebé. Ah, ya. No importa, Aura. Ya, estamos bien. De acuerdo. Miren, yo sé que es difícil, pero quiero que un poco que lo intentemos. Entonces, por eso les mandé el ítem. Ustedes van a colocar aquí en los objetivos, van a colocar sus indicadores, eso lo van a colocar ustedes, que es propio de ustedes, van a colocar, eso lo van a agregar ustedes. El énfasis a lo mejor no lo colocamos o lo ajustamos, pero ustedes me colocan el número de horas que hacen en esa, y esto sí que me interesa, estos diferentes tipos de ítem para que vaya variando la prueba. Ya. No, estamos, ¿cierto?, en esta cosa. Eso es lo que me interesa, que ustedes puedan ir viendo ese elemento, lo puedan ir, que eso quede ahí, ¿cierto? Eso tenemos que tener ese elemento para que podamos trabajar. Angélica, Sí. Celeste tiene levantada la mano. Ya, sí. Celestita, porque no te Sí. alcanzo, avíseme No. nomás porque no. Está Celeste. bien. Tengo una duda respecto de la rúbrica. La rúbrica de evaluación dice, específicamente dice, para alcanzar el destacado, la evaluación presenta algún aspecto que evalúa el progreso en el desempeño de los estudiantes. Entonces, ¿cómo agregamos el tema del desempeño en una prueba? ¿O podría quizá también presentar como un instrumento una rúbrica? El desempeño, de eso es un poco los objetivos. O indicadores, yo les dije, aquí pueden ir los indicadores,
Ya, indicadores. Objetivos o indicadores. Vamos a ver si lo hace con todos los objetivos de la unidad, pero los indicadores estamos más bien a ver, ¿cómo se ve eso del progreso? Si ustedes se dan cuenta aquí, pues, yo estoy con el verbo reconoce, identifican, distinguen diferentes organismos. Yo sé, si yo respondo este elemento, cuando yo hago mi análisis de la prueba, mi resultado, y en reconocen, el 100% me lo respondió. Identifican también. Distingue los diferentes organismos, me lo respondió un 80%. Y distinguen las distintas formas de la sociedad, no me lo respondió nadie. Por lo tanto, eso me indica que yo debo retroalimentar este indicador, distinguen, y este otro indicador. Por eso la prueba me puede dar, porque yo tengo que darle respuesta, yo tengo que saber a dónde, en cuál nivel los alumnos de su competencia, de la habilidad, quedaron. Entonces, ahí en ese nivel yo hago preguntas, por eso el equilibrio, por eso el equilibrio, por eso las preguntas tienen que ser equilibradas para saber, ¿cierto?, el mismo peso, porque aquí distinguir, no distinguen el 80%, pero distinguen los diferentes organismos de administración, eso lo distinguen en un 80%. Las formas de sociedad, nadie, no entendieron, por lo tanto es un contenido que yo voy a tener que retroalimentar. ¿Entendieron, Celestita? ¿Quedó alguna pregunta para los demás? Por eso, para dar la rúbrica nos está pidiendo eso cuando yo explico los resultados y digo que el 100% reconoce, el otro 100% identifican y valoran las características de la sociedad. Claro, entonces voy explicando cuáles fueron los mayores logros, reconocer, y cuáles fueron los no logrados, distinguir. Ahí estoy haciendo el nivel. Celeste, ¿algún comentario? ¿Entendió mi explicación? Sí, ¿o no? sí. Ya, Sí. ¿y los otros colegas les quedó claro por qué se intenciona este elemento? ¿Sí? A ver, ¿qué les parece que me digan, por último en el chat, ¿entendieron esto de la importancia de esto? Porque está la escala de cognitiva, está de aquí hacia abajo, ya, hasta ahí, y está de aquí hacia acá también, porque verdadero y falso, ningún problema, pero de selección o de una respuesta breve no son capaces. Entonces ya tengo dos elementos que voy a tener que hacer analizando en mi tabla. Ah, me reconocieron eso no lo tengo que repetir. Eso no lo yo tengo que profundizar ahora y hacer una retroalimentación de estos dos que están más débiles. Colega, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario? Por favor, yo necesito que me vayan entendiendo y me vayan un poco, ustedes también retroalimentando de que, ¿sí? Hay algo que justamente en el grupo de los martes, no recuerdo de qué colegio era, de las dos escuelas que juntamos, pero una colega así durante la clase, durante la sesión, me comentó entonces sobre el análisis de los datos. Entonces yo traté en el aire y no para interrumpirte a ti, algo le di unos tips, pero esto es justamente, se relaciona con su pregunta de interpretación de datos, de resultados. Eso es un dato, ¿ya? Esta tabla nos genera toda esta información, todos estos datos de lo que pasó con esta aplicación de esta prueba X, ¿ya? Claro. Sí. Además, sabes tú que esta misma tabla te sirve para ir retroalimentando, ya, suponiendo de que ya reconoce e identifica todos, ¿ya? Pero te quedó del 1 al 20, pero el 15 y el 16, el Pérez y González, no.
Entonces, tú tienes clarito para hacer un trabajo personalizado, individualizado de qué chico no reconoce todavía, no identifica y no está mal, ¿ya? Claro. En cambio, ¿cuáles son y quiénes son? Con número, con nombre. Y tú después lo puedes hasta separar, los que están ahí. Yo así lo hacía, separaba yo a los que estaban más mal y seguía con la clase con el resto, con el 20%, los ponía acá, los ponía a mi lado y creaba actividades que apuntaban a eso y dejaba que el 80% siguiera avanzando. Claro. Claro, claro. Entonces, este ejercicio que es un poco la aplicación que uno lo tiene, que lo puede tener de sus pruebas ya hechas y todo, es como muy importante. Es decir, se queda, muy se hace. importante. Claro, porque puedo tener una base de preguntas y después las voy cambiando, nomás las voy. Justamente. Tengo una base de datos, entonces ¿Sí? voy haciendo y las puedo cambiar, les puedo cambiar la alternativa, pero la misma prueba me puede servir durante varios años para ir viendo y reconociendo eso. No, pero es un dato, pero yo encontraba muy rico para saber los resultados de cada uno de los chicos. Y hay que hacerse la lista de todos los niños y qué pasó con esto. Claro. Y eso es lo que te pide. Otra pregunta. Sí, dígame. ¿Es posible que para efectos del portafolio alguien pueda presentar solo una rúbrica? Sí, solo una rúbrica. Sí, en la rúbrica yo puedo colocar, a ver, yo puedo elegir si eso es lo que tiene que ser, la actividad de evaluación es objetiva o de desempeño o de producto. Y para la objetiva es esto que estamos viendo aquí. Claro. Para la de desempeño vamos a elaborar la rúbrica con los indicadores y los criterios para ¿ya? Entonces vamos trabajando igual, de la misma manera, y vamos viendo, igual cuando hacemos la rúbrica, que vamos describiéndola. El objetivo de la rúbrica, la diferencia con estas alternativas, que aquí está descrito todas las descripciones de los indicadores. Entonces, hace esto otro, no lo hace. Entonces, es como un poco, pero también puedo tener una sola rúbrica, pero para evaluar el desempeño. ¿Sí? Para evaluar el desempeño. Entonces ahí la rúbrica, la lista de cotejos son para desempeño, para ver un producto, generalmente los TP que hacen un producto, y también cuando es de conocimiento, esta es la prueba objetiva. La de desempeño también sirve mucho la pauta de observación, pero ahí es más complejo para ti como profesor porque es 1 a 1, que tienes que ir observando el desempeño de cada uno, pero cuando son pocos, un número reducido, es muy bueno ese instrumento. Claro, porque por ejemplo las educadoras diferenciales pueden trabajar en su taller, están observando ellos o en el aula común están observando un desempeño y lo pueden llevar a una tabla específica. ¿Sí? Sí, puede ser. Las parvularias la usan mucho. Sí. ¿Ya? La parvularia utiliza este instrumento, no usa la tabla específica de objetivos, sino que usa la lista de cotejos, ¿cierto? La pauta de observación, que es el instrumento. Claro, entonces un poco en esto sí, estamos viendo, va a ir variando. Sí, es mejor. Sí. Niños de primero también. Voy a ir avanzando. Si ustedes se dan cuenta, el énfasis de la propuesta, el énfasis del puntaje. En el primer elemento aquí, en la primera fila, claro, acá tengo menos preguntas y acá tengo mayor y van viendo la variación. Pero ese ejercicio no tenemos todavía porque se toma un tiempo de trabajarlo, pero ojalá llegáramos a la escuela a ese proceso. Vamos a ir viendo ahora esta claridad, quedó. Nadie tiene alguna duda, por favor pregúntemela porque vamos a hacer Ya estamos metidos en el ítem, ¿cierto? Vamos a ver la estructura de la prueba, tiene que ir el nombre de la asignatura, los datos, el contexto, el objetivo de la evaluación,
ya vamos a colocar el resumen del puntaje, las instrucciones generales, instrucciones por ítem y las preguntas. Esta tiene que ser la carta que tienen que ustedes elaborar el instrumento. Es con la rúbrica que ustedes tienen que tener y que tiene que quedar muy claro este elemento. Así la van a construir, no una prueba, título, pregunta, número, objetivo y pregunta. No, tiene que ir. Por eso le hago el resumen del puntaje, ítem de verdadero y falso, lo que estábamos viendo anteriormente, tiene que ir en esta prueba. Por eso se hace esta tablita previa para tener ya los resultados y nos va a dar esos elementos que nos están pidiendo en la pauta que tenemos que ver. Entonces, no es llegar a una prueba así, al alumno tengo que también mirarle el objetivo del resumen de puntaje para que ustedes lo vayan viendo y el apoderado también a veces quedan dudas. No lo hacemos, pero debería hacerse. Ya aquí en una pregunta, aquí tienen un modelo. Y esto es lo que tenemos que llegar como ideal. El nombre, el curso, fecha, puntaje total de la prueba, puntaje alcanzado y porcentaje de logro. Entonces, los ítems de verdadero y falso, 1 punto, cada un total, 10 puntos. Selección, ese es el puntaje total. Puntaje 3 puntos, ¿cierto? 18 puntos. Ítem de completación, 1 punto, cuota 10 puntos. Respuesta breve, 3 puntos, total 12 puntos. Instrucciones, use lápiz de pasta, no haga borrones, no hable no interrumpa. Si necesita algo, levante la mano. ¿Alguna opinión, alguien un poco de los elementos? Esto es como muy importante para la presentación que tienen que hacer de la prueba, es que van a colocar estos elementos, ¿ya? Queda claro este elemento que lo resumimos, ¿cierto? Que es el resumen de la ficha, de la pauta anterior y que está ya, ahí se nota, ¿cierto? Que las respuestas breve o la completación tienen una idea y a todo el mundo le queda claro que es una prueba que tiene un equilibrio. Si sumamos, ¿cierto? Aquí tenemos el puntaje total y son 50 puntos. Esa es la manera que ustedes tienen que presentar el instrumento de evaluación y algunas instrucciones que pueden ser más escritas, pero vamos a ir viendo ese elemento. ¿Algún comentario, por favor, colegas? Por favor, se les mandó el PPT para que esto ustedes lo puedan tomar y lo puedan hacer desde su objetivo, ¿cierto? Y lo podamos ir nosotros también revisando, pero que quede esta manera que me van a llevar a cabo el proceso. Bueno, ¿cómo se presentan los ítems? El más simple es el verdadero y falso, ¿cierto? Que tenemos aquí. Verdadero y falso, y le doy una instrucción. Si ustedes se dan cuenta, no es solamente colocarle verdadero y falso, sino que tiene que darle una instrucción. Es cosa que a veces no hacemos en la prueba. Verdadero y falso y punto. No, le vamos a escribir una instrucción. Escriba B si es verdadero, escriba F si es falso. Y el puntaje. Ahí me va a quedar un ítem correcto. ¿Sí? Sigo. ¿Alguien que quiera compartir? No, no tengo todavía. Ya. Este va a ser la prueba escrita, ejemplo de tipos de ítem verdadero y falso. Incluir respuestas verdaderas y falsas en la misma proporción. ¿Ya? Eso es sumamente importante. Tiene que escribir, mi prueba va a tener 6 ítems, vamos a tener que hacerlo par, vamos a hacer 3 verdaderas y 3 falsas. ¿Ya? Eso es una norma de buena estructura de un instrumento de evaluación. Tenemos que tener, ¿cierto?, cuántas verdaderas y cuántas falsas. Usar frases sencillas. Cada afirmación debe abarcar solamente una idea. Ya. Hay que evitar algunos elementos que son perfectamente, alguna vez, un pequeño, mucho, poco, menos, porque se prestan a variadas interpretaciones. ¿Ya? ¿Cuál es la respuesta perfectamente o en su mayoría? No puedo colocar.
¿Es o no es? Debe evitar enunciados que tiendan a confundir al alumno muy largo y complejo, expresiones con negación simple o doble negación. Ahí, con negación simple o doble negación. Eso es muy importante porque no sabemos y sobre todo tenemos que, y no puede haber. Y se debe evitar incluir frases textuales porque muchas de las pruebas se sacan como contenidos textuales, es decir, solamente memorización. Tenemos que evitar, tiene que haber un proceso de trabajo. Recuérdense que la prueba, recuérdense que nos están mirando si hay plagio, entonces no me incluyan frases textuales, nada textual, a menos que tengamos que leer, ¿cierto? Un texto, lea el texto tanto y saque de ahí cuál es, o tengo que hacer una interpretación, o tengo que hacer un análisis, ¿ya? Entonces, evitemos ese elemento que es muy importante para el instrumento que estamos trabajando. Por lo tanto, eso que les quede claro, incluir respuesta verdadera y falsa en la misma proporción, mismo número de preguntas para ambos, verdadero y falso. A ver, ¿cuáles son las debilidades que tiene esto? Y esto lo voy a pasar. Incluir las debilidades, incluir solo una idea. Miren, si ustedes revisan este ítem, dice, los puntos cardinales son 6 y están representados en la rosa de los vientos. ¿Qué es lo que le estoy preguntando? La rosa, los puntos cardinales y los rosas de los vientos es otra pregunta. ¿Ya? Entonces, usted solamente un enunciado. ¿Ya? Son 6 o cuál rosa los vientos. No le puedo meter esto de los puntos cardinales son 4, es un error que tengo ahí, no puedo meterle esta pregunta verdadera o falsa. Pero en algunos casos se encuentran cuando uno revisa ítems de alguna persona como que te quiero pillar y te enredo la pregunta para poder pillar al alumno. Este es un correcto elemento, ¿cierto?, de error. A veces tendría que ser de esta manera. Los puntos cardinales son 6, falsa. Los puntos cardinales están representados en la rosa de los vientos, verdadera. ¿Ya? Entonces ahí, esa es la forma correcta, no de esa manera como de pillaje. No utilizar negaciones. Ese otro elemento que no tenemos que usar una negación en el verdadero y falso. Ese otro error que nosotros cometemos. Aquí vamos un poco. El no lleva a una confusión. ¿Ya? Por lo tanto, tiene que ser, para el proceso de fotosíntesis solo es necesario el CO2. ¿Verdadero o falso? ¿Ya? No utilizar enunciado apreciativo o interpretativo con el concepto algunos de los países de Latinoamérica tienen sistemas federales. Eso tampoco lo podemos usar, ya es poco preciso. Todos los países de Latinoamérica tienen sistemas federales, entonces ahí sería falsa, pero no alguno porque más de alguno puede decir y es poco preciso. Ejemplo de ítem de completación. Aquí también es un poco los espacios tienen que tener la misma extensión, incluir solo espacio en blanco, a lo sumo 2 en una oración, no más. Evitar las frases ambiguas. El número recomendable no es más de 10 frases incompletas, no aceptan una prueba de frase incompleta. Frases no muy largas, evitar poner artículos antes del espacio en blanco. No se puede colocar, ¿cierto?, el espacio en blanco y el artículo, ¿ya? Evitar ejercicios indefinidos que puedan ser completados con más de una palabra o expresión. Es una y esa es la que nosotros tenemos que evaluar porque tendríamos que completar con la respuesta correcta, la más cercana o incorrecta. No dar lugar a la ambigüedad. ¿Ya? Aquí dice, el conejo se alimenta de pasto y por lo tanto, según su alimento se clasifican o se alimenta de zanahorias, ya, bien, y lechuga, no sé, pues ahí podemos ver.
Entonces ahí, según su alimentación, se clasifican en, aquí estamos haciendo 2 preguntas. Entonces podría haber respondido todo, se clasifican en, el poema está compuesto por versos y estrofa, está por figuras literarias y rimas, podría también, entonces esta es un poco ambigua la pregunta, podrían responder de las 2 formas. También podrían responder, las plantas necesitan para vivir. Ya, entonces ya le coloqué 3 cosas, no, es una cosa ambigua. El otro, una expresión algebraica, ya tiene 3 términos, se denominan trinomio. Ya, ambigüedad. El cuento es un texto literario perteneciente al género, ya. Entonces ahí podríamos ir viendo. La selección única, como les dije, es una alternativa. No hay más alternativas. No podemos primero A, 1, 2, 3, ya. Por lo tanto, ahí tenemos que ir viendo la selección, los tipos, vean los ítems, ¿cierto? Y tiene que haber un razonamiento, o si va a elegir, se eligen de 3 maneras, una respuesta correcta, una cercana y una, ¿cierto?, ambigua o dispersa, como les decía el otro, perdida, que le llaman. Entonces, eso también tienen que tener, no hacer, aquí hay una pregunta, si ustedes se dan cuenta, A y B son correctas, todas son correctas. En la respuesta única, esa formación están con debilidades, esa está mal formulada, ya no es respuesta única, por lo tanto, ese ítem está mal formulado, y eso es lo que debemos evitar, que los ítems no estén mal formulados, porque también eso le van a revisar su prueba, si están bien formulados los ítems. ¿Ya? Bueno, ahí ¿cuál de estos planetas son conocidos como interiores? Ahí tendríamos que ir viendo, ahí estaría la forma correcta. Esa tendría que ser, no la anterior. Bueno, la selección múltiple era lo que le decían, varios ítems ya se hace ya desde de un nivel más alto, desde quinto hacia arriba. ¿Va? Entonces, el planteamiento de ajustarse al tipo de ejercicio por come fruta una vez al día, 3 veces al día, nunca toda la semana. Y ahí tiene que ya empezar a hacer un ejercicio, ¿cierto? Va a tener que tomar la decisión el alumno de ver cuál es la correcta y es solamente una. Y ahí también visualizamos cuando hagamos la veces que si tiene la capacidad para hacer estas cosas, esta selección, este planteamiento de cognitivo mayor superior, que tiene que hacer un ejercicio mental. Ahí nos vamos a dar cuenta. Podemos agregarla y nos vamos a dar cuenta que el alumno no tiene, reconoce las únicas, pero las múltiples no lo reconoce. Entonces aquí cuando nos dicen esto, tiene la capacidad de razonamiento. Yo voy a saber que un alumno tiene la capacidad de discriminar, tiene la capacidad de razonamiento, ¿cierto? De evaluación a nivel cognitivo, la tiene. Ahí coloco a lo mejor una para ver, para visualizar, pero tengo que estar consciente yo, profesor, que estoy haciendo coloco ese ítem para ver si tiene la capacidad, porque a veces se nos disparan algunos alumnos y quiero yo saber si realmente tienen esa capacidad de lo que yo percibo por alguna expresión oral o algunas cosas o comentarios, y quiero llevarlo a ese ítem. Bueno, ahí estamos. Solo una puede ser correcta, ¿ya? Entonces aquí voy a colocarla y voy a indicar cuál. Si hago esto en la prueba, tengo que indicar ya cuál es la correcta. Acuérdense que tengo que colocarla en el ítem respuesta correcta. Ya, de una hasta todas pueden ser correctas. ¿Ya? Entonces aquí hay debilidades. ¿Ya? Porque a lo mejor yo quería que me respondieran el 0.25, pero también el 25, el 2.8, no. Ahí estamos con debilidad. Bueno, y términos pareados también tiene instrucciones, deben ser claras y precisas. La lista de opciones de la columna B
debe presentarse al azar, sin orden lógico. Y aquí hay algo, elemento que ustedes tienen que colocar. A veces colocamos los pareados, colocamos los iguales, pero en las pruebas de técnica, requisito para la técnico, para su elaboración, es necesario que existan 2 elementos de más en una de las 2 columnas. Eso sería lo correcto, lo más óptimo es que colocar. Nosotros de repente acostumbramos mucho a colocar pares, así. Este tiene que ser con esta, y al final termina como en el achunte, ya, y la que me queda al final, ese es netamente achunte, porque esta me parece, entonces no está correcto, debe colocarse 2 elementos más, ¿ya? Y así vamos, todos los elementos deben pertenecer a un mismo objetivo de aprendizaje esperado, ¿ya? No puede ser de otro objetivo, ¿ya? Estoy midiendo esta cosa y le coloco una cosa distinta. Deben ser un material homogéneo, la prueba, ¿ya?, de términos pareados, vamos viendo. No pueden ser inferior a 5 ni superior a 10. Ese es el número preciso que tengo que tener. Entonces, tiene que ir bien para ir completando. Vamos viendo las debilidades, tener un mínimo de 5 términos en una columna y 2 más en la columna. Y vamos como, ya con todos esos elementos que hemos visto, con toda falta un distractor. Con todos esos elementos que vimos, ya ustedes ven, tengo que tenerle también un distractor a las pruebas, tengo que irlas visualizando, tienen una lógica, un elemento que ya están definidos por evaluadores, por lo tanto, tengo que tener un distractor, tengo que tener elementos que puedan hacerlo y que tienen una lógica, están definidos, no tengo que tomar esa característica para poder ir haciendo ítems correctos. Entonces, no es solamente hacer una pregunta o hacer 5, 10 verdaderas y una de las otras, tiene que haber un equilibrio, tiene que haber elementos que me van a permitir visualizar cuál ha sido el progreso de mis alumnos, visualizar cómo van terminando. Este elemento ustedes ya lo tienen en su correo. Yo creo que cuando vayan haciendo el instrumento y vayan mirándolo, vayan tomando las indicaciones que están aquí y vayan construyendo de esa manera los ítems de una prueba objetiva. Y pues después y posteriormente cuando hagamos vamos a ir viendo el otro elemento que viene a futuro, que cuando ustedes hagan la prueba, vamos a ver cuál es el porcentaje de rendimiento que nos va a servir ya con esto, ¿cierto? Vamos a ir viendo el porcentaje de rendimiento en esta escala que están ya hechas. Entonces, el porcentaje de rendimiento tiene cuál es mi tope, yo tengo que irlo viendo y de escala y la escala. O sea, ahí eso lo vamos a trabajar en otra para ver el rendimiento cuando hagamos el informe del rendimiento, qué porcentaje, cuánto fue el porcentaje. Para que ustedes vayan viendo, ya hay una fórmula que vamos a trabajarla para que ustedes cuando le expliquen que han hecho, ¿cierto?, el porcentaje, que la prueba tuvo un 50% tal ítem y que la prueba total tenía todo. Por eso tenemos que tener todos estos elementos y estos indicadores y después hacemos una regla de 3 fácil y que pueden ustedes sacarle el porcentaje o la nota del alumno con este porcentaje y el rendimiento, el porcentaje de rendimiento. Esto se hace con una fórmula, por lo tanto, todos deberíamos manejarla y nos va a quedar el porcentaje exacto para dar cuenta del rendimiento. Bueno, estamos
estamos finalizando ya este trabajo. Me queda un poquito el cierre. Me gustaría poderlos colocar conversar directamente con ustedes, que vayan viendo la imagen. Voy a dejar de compartir Sí. para ir Quedamos con- viendo y poder verlos a ustedes un poquito para que me digan a ver cuáles han sido hoy día los aprendizajes, cuáles han sido un poco las cosas, las dudas. Yo sé que este es un elemento bastante difícil, tenemos muy poca preparación en este ámbito y también y lo que nosotros queremos es que en este elemento se suba bastante la evaluación de su establecimiento porque van a tener que construir la tabla de especificaciones y tienen que construir los ítems y después vamos a reflexionar de acuerdo a los resultados que usted tenga. A ver, Oye, ¿alguien Angélica, más? ¿O todos todavía? Angélica, Sí, dígame. ¿recuerdas tú? Es que escuché que hay una colega que la van a filmar el martes próximo. Entonces, Perfecto. ¿te acuerdas que tú te topaste con con una colega que no les había avisado a los alumnos al curso? Ah, Eso es claro. importante, no sé si ella lo hizo o no. Bien. Es Justamente algo ayer está una doméstico, colega pero de un liceo, estaban justo, bueno, dándole los últimos tips, conversando. Entonces, y le pregunto, bueno, ¿y cómo están los alumnos ya listos, preparados? No, me dice, no lo he preparado, no lo he dicho, claro. no lo he dicho. Y conversando con la profesora del curso me dice, no quieren que los filmen, porque enseñanza media, y no tienen autorización para filmarme. Y los chiquillos estaban en esa postura. Entonces no le han pedido autorización, entonces uno se queda así como, ¡uy, qué fome, qué problema! Porque no sabía, yo creo que tienen que ya, bueno, mañana cuando les toque, antes, Para previo, tienen que informar prevenir. al curso y hacer ese Bueno, proceso estos para que puedan. niñitos son de básica, ¿verdad? No son ellos, son más chiquitos y le siguen el cuento siempre a la profesora. Pero quizás los apoderados, ¿no? Entonces el adulto, entonces habría que avisar y que dieran la autorización, porque si no, una forma de prevenir. Sí, No te tenemos que, pongas nerviosa a última hora, que te quedaras con el medio curso nomás, porque un medio curso no quiere y el otro quiere. Ah, no. Entonces todo eso va a influir en ti. Mejor prevenir y avisar. No sé si lo han hecho. ya. A ver, ¿alguna consulta, colega? ¿Alguna opinión, alguna expresión? Necesito alguna expresión porque No dicen es nada. un tema, claro, que a mí Miguelito. me hubiese gustado un poco trabajarlo en presencial, porque pero sí, el ejercicio es que ustedes comiencen y vamos, ¿se acuerda que les dimos la hoja número 2 de lo que entregamos la semana pasada? En la parte número 2 está este ejercicio de ver, ¿cierto?, los indicadores y el tipo de pregunta. Entonces ahora, hoy día faltaba ese ejercicio de poder hacerlo. Ya, colega, necesito a lo mejor, por favor, ¿por qué no me hacen en el chat una retroalimentación? Necesito retroalimentación de este proceso. Espero que puedan colocar alguna, la pregunta es si hubo 80 lane. Ya, Oye, a y ver, otra cosa, Francisca, tendríamos que tener una lista de asistencia, ¿verdad? Que la sacamos ahí del chat. Eh, grabé, o sea, tomé, ¿cómo se llama? ¿Pantallazos? Pantallazo y ahí está la lista. ¿Mm? Ah, ya. ¿Ya? Ah, qué perfecto. bueno. Ya. Sí. Eddie Y Lane está con- además una vez que termine y se grabe, lo voy a subir y voy a mandar la dirección para que ahí puedan repetir los que no estuvieron puedan mirar lo que está. ¿Mm? Ahí hay en bien. el chat, algo Valentina está con. apareció. Sí, Eddie Lane está con la mano levantada, por favor. Eddie Lane, dime. Yo quiero agradecer con respecto a lo de los instrumentos, la tabla de especificación, porque
lo que yo hice en mi evaluación anterior, yo creo que es como un tercio realmente de lo que se hacía, de lo que se debe hacer realmente. Y me quedaron muchas cosas claras, pues hay cosas, obviamente hay errores que uno comete porque no tiene conocimiento, pero ahora ya con esto me quedó todo mucho más claro. Y con respecto, obviamente yo la prefería 1000 veces que esto hubiera sido presencial, porque presencial no tiene, es invaluable realmente con lo que uno, más que lo Sí, virtual. sí, perfectamente. Así que no, Ya. muy agradecida por responder Ya. siempre todas las respuestas todas las preguntas Sí. que yo les formulo. Entonces, miren, yo les pido que hagan el ejercicio con la hojita que les entregamos y hagan un ejercicio y podamos irles evaluando. Nosotros que el Estoy próximo ya revisando. esté como un poco visualizado y les digan, mire, hagan esto, esto, otro, porque tiene que tener ese equilibrio. Eso es sumamente importante. Y bueno, no sé, a ver, no me llegó el link a mi correo, se los dejo por aquí. Cintia Frede, escuela. Es que ¿sabes qué pasa con Cintia? Dice que tiene lleno su correo. Bueno, en un correo anterior me pasó y ahora no, yo no mandé el correo, entonces a mí no se me devolvió. Pero en un correo anterior de Cintia Fred lo tiene lleno. Así me decía, y por eso no le llega. Ya, Es que perfecto. además, en el correo que ella puso cuando se escribió, estaba mal escuelas, escuela. Entonces faltaba la E y después yo No. lo reenvié. Ya, es que ese es sí, otra colega, la Yanni, le faltaba. Bueno, Pero yo tuve que Cintia Fredes, reenviar cuando se Cintia devuelve, yo Fredes, busco. sí, Cintia Frede es que tiene lleno su correo. Me lo dijo a mí cuando mandé la información. Cuando solicité las tareas. ¿Se acuerda que días atrás, la semana pasada, solicitamos las tareas? Entonces se me devolvió. Pero a los días después, como el 13, 14, a los días después dice, este no ha llegado porque su correo está lleno. Sí. Así que vamos un poco a ver qué se limpia. Bueno, colega, me voy despidiendo, ya estamos en la hora. Ya, lamento que no me hayan abierto sus ventanas, pero ha sido una clase, ¿cierto? Y agradezco la participación de las colegas que han estado hoy día. Ahí tengo dos nuevos Los dejo por mensajes. aquí. Ya, bueno, voy a revisar este correo, voy a ver cuál es el que tengo, el que está lleno. Ya. Vamos Ya, cerrando Cintia. entonces. Gracias. Ya, hasta luego, colegas. Nos vemos el próximo miércoles y seguimos esperando Muchas sus... gracias. Ya, chao, chao. Que te vaya bien en la filmación. Gracias. Ya, chao. Muchas gracias. Chao, Toda la chao. energía. Chao. Muchas gracias. Gracias. Ya, Ya, Buenas chao. tardes. buena tarde. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, muchas gracias. Ya.